Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, ya que bueno, en el día de hoy tenemos varias cositas interesantes. ¿Qué digo interesantes? Son brutales, ya que bueno, tenemos más información del modo teoría del caos y otras cositas más, pero hay una mala noticia, gente. Y bueno, creo que vamos a empezar comentando esta mala noticia y ya después vamos a comentar la información de este nuevo diario de desarrollo número 2. Y bueno, quiero que se lo tomen con calma, chicos, ya que bueno, en las redes sociales pues han estado comentando de que solo vamos a tener un solo patrón. Y sí, es una noticia lamentable, pero lo bueno es que vamos a tener 7 colores para el patrón, pero aún así sigue siendo un poco decepcionante, al menos para mí. Y bueno, les doy una idea con esta miniatura de Evolution Square. Y pues nada más que comentar aquí, y ahora sí se viene lo bueno y vamos a empezar comentando el resumen que nos da Jurassic World Evolution 2 acerca de este nuevo diario de desarrollo número 2 y dice lo siguiente. Rich Newbold y James Stan hablan sobre la pasión del equipo de desarrollo por la franquicia. Muchos miembros del equipo de desarrollo han crecido con las películas y se sintieron asombrados por los dinosaurios desde que eran pequeños, por lo que muchos de ellos es un gran honor ser parte de esta franquicia. Han estado trabajando increíblemente duro para recuperar la misma sensación de asombro que recuerdan de las películas. Pues vale, gente, todos los desarrolladores del juego pues son fanáticos de los dinosaurios, de las películas, de toda la saga cinematográfica. Y bueno, por lo que hemos visto ya en gameplays o fotos, etcétera, pues sí, han hecho un gran trabajo con el tema de la decoración, todo eso, gente. Y bueno, también nos hablaron sobre el modo campaña, el cual el modo campaña de Jurassic World Evolution 2 presentará una narrativa nueva y original que tiene lugar después de los eventos de Jurassic World Fallen Kingdom y se basa en ellos. Los dinosaurios ya no se limitan a Isla Nublar y deambularán en estado salvaje por los Estados Unidos. Entonces usted dirigirá los esfuerzos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre para rastrear y capturar estos dinosaurios para mantenerlos a salvo. Trabajarás con personajes de la franquicia cinematográfica como Owen Grady, Claire Daring, así como personajes del primer juego como la doctora Cajaldúa, George Lambert, Isa Clement y Cabot Finch, quienes ayudarán a guiarte hacia el éxito. Pues vale, gente, tenemos regreso de varios personajes. Algunos personajes son de las películas como Owen Grady y Claire Daring, así que supongo que el Dr. Ian Malcolm también debe estar sí o sí. Y bueno, también tendremos el regreso de los 3 jefes de las divisiones de entretenimiento, ciencia y seguridad. Y bueno, no podría faltar Cabot Finch. Pues vale, gente, de momento pues no se habla si Jurassic World Evolution 2 tendrá alguna conexión con Jurassic World Dominion, pero supongo que sí. Pero bueno, de momento no podemos decir nada al 100%, ya el tiempo lo dirá. Y bueno, también nos hablaron sobre los desafíos que va a tener el modo campaña. Y bueno, dice lo siguiente: en lugar de construir un parque temático y usar a los dinosaurios para ganar dinero, estás lidiando con dinosaurios en la naturaleza. Construirás instalaciones para controlar y contener los dinosaurios, tanto para su propia protección como para la protección de los demás. Muchos de ellos están experimentando el mundo moderno por primera vez y sus instalaciones pueden ayudar a evitar que arrasen y causen muertes y destrucción. Los dinosaurios no son el único desafío al que te enfrentarás. También hay calamidades como tormentas de arena y nieve, así como lesiones y enfermedades de los dinosaurios con los que tendrás que lidiar durante el modo campaña. Pues vale, gente, como les digo, esto es una bendita locura y lo curioso es que aquí dice lesiones. Supongo que algunos dinosaurios, tendrán displasia de cadera o no sé, después de los combates queden heridos y bueno, tendremos que curarlos. Además, los científicos van a envenenar la comida de nuestro dinosaurio, cosa que es otro detalle. Y bueno, comentando las calamidades como tormenta de arena y nieve, pues sí, se ve bastante genial. Ya más adelante iremos comentando capturas que pues le puede tomar a este diario de desarrollo número 2. Y bueno, aquí dice: nuestras instalaciones pueden ayudar a evitar que arrasen y causen muerte. Bueno, aquí está haciendo referencia al puesto de guardabosques y el centro de la UCA, y creo que tendremos un poquito más instalaciones para la protección de los demás. Y bueno, gente, esto sería todo con el tema del modo campaña. Y bueno, tenemos el modo teoría del caos, que nos dieron más información, así que agárrense de sus asientos
el modo Teoría del Caos le permite ser parte de la franquicia. Estas líneas de tiempo alternativas le permiten explorar cómo las cosas podrían haber resultado de manera diferente en nuevos escenarios basados en cada una de las películas. En el escenario del juego de Lost World Jurassic Park estás encargado de construir Jurassic Park San Diego y convertirlo en un éxito, por nombrar un ejemplo. Pues vale gente, este modo Teoría del Caos va a ser como un What If, la serie de Marvel que creo que ya pues todos la conocemos, donde un solo movimiento puede cambiar la línea de tiempo y puede suceder otras cosas. En este caso sería algo similar, por ejemplo aquí nos dan este ejemplo de aquí, que es el escenario de juego de Lost World Jurassic Park. Nosotros estaremos encargados de construir Jurassic Park San Diego y tenemos que convertirlo en un éxito. Así que bueno gente, también dice regreso de la Indominus Rex. En el modo Teoría del Caos ha sido una gran oportunidad para el equipo de desarrollo y mientras juegas con estos escenarios conocerás a algunos dinosaurios y reptiles clave de las películas y prepárate para enfrentar la ira de la Indominus Rex en el nivel Teoría del Caos de Jurassic World, mientras trabajas para construir los restos de Jurassic World en Isla Nublar. Pues bueno gente, aquí estaré recomendando un video de todas las especies de Jurassic World Evolution 2, donde algunas especies son especulaciones y otras especies que ya están confirmadas. Los invito a ver ese video para que estén informados un poco más. Y bueno, más adelante hablaremos sobre la Indominus Rex. Y bueno, les hago una pregunta, ¿qué tal les pareció el segundo diario de desarrollo? ¿Estás emocionado por sumergirte en el nuevo campaña o Teoría del Caos? ¿Y cuál es tu favorita? Bueno, está bastante genial, sin duda el modo Teoría del Caos para mí es que promete mucho y ya tengo muchas ganas de probar ese nuevo modo de juego. Y con respecto a la temática que va a tener Jurassic World Evolution 2, pues se ve bastante genial. Y ahora sí pasemos a hacer un análisis de este diario de desarrollo número 2. Y bueno, empezamos con este que es una preciosidad de paisaje donde vemos a 3 Brachiosaurus y un Triceratops allá de fondo, aunque no estoy seguro qué dinosaurio es, pero sí o sí debe pertenecer a una familia de los ceratópsidos. Y un detalle importante que comentar es que podremos construir hasta cerca de ese gran lago. Y es que los parques ahora serán mucho más grandes y aquí lo podemos evidenciar mejor en esta captura, donde notamos pues un parque extenso y el sol es hermoso, hace una combinación perfecta con este bioma desértico y la verdad es que gráficamente se ve espectacular. Además gente, me faltaba comentar que esta ya es la versión beta donde ya habrán corregido la mayoría de bugs del juego y bueno, tenemos el vistazo al Parque San Diego que ya lo iremos comentando más adelante. Pero bueno, pasamos a la siguiente imagen donde vemos a 2 Carnotaurus luchando y supongo que debe ser por un tema de territorio. Claramente la animación de pelea se ve mucho más realista y pues la montaña nevada es una bendita locura y esa cerca negra es espectacular. Al menos para mí se ve bastante bien, aunque esperemos que podamos elegir el color de las cercas dependiendo a nuestros gustos personales, cosa que estaría bastante genial. Y antes de seguir con este análisis les recomiendo suscribirse a este canal, ya que bueno, el 83% de personas que ven mi contenido no están suscritos. Y bueno gente, también agradecerles a todos ustedes ya que estamos cerca de los 1000 suscriptores. Así que bueno, si te gusta mi contenido dale like a este video y suscríbete al canal. ¿Está claro? ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Bueno, ahora sí nos muestran a 2 Stegosaurus y wow, cada vez que veo a este bicho siento una sensación de alegría y es que es fantástico. Bueno, lo interesante es que vemos las sombras de las cercas que se reflejan en los Stegosaurios. Y lo comento porque tal vez Jurassic World Evolution 2 esté adaptado para la tecnología del Ray Tracing, pero en el momento no hay nada de información oficial con respecto a este tema, pero sin duda vamos a tener una mayor experiencia de juego. Y bueno, lo siguiente que nos mostraron fue a este reptil acuático y hay que dejar una cosa en claro, que no es un Mosasaurus, sino es otro reptil marino. Y ahí hablando con unos compañeros de Discord, pues llegamos a un acuerdo que se podría tratar de un Tylosaurus o Tylosaurus, disculpen la pronunciación ahí a veces, no sé cómo se dice la verdad. Y es que como comentábamos en un anterior video, pues parece que vamos a tener 5 reptiles voladores y 5 reptiles marinos en el juego base.
Y bueno, en lo personal me encantaría tener al Dilophosaurus, pero todavía no está confirmado qué especie es. ¿Y ustedes qué opinan con respecto a este nuevo reptil marino? Los leeré en los comentarios. Y antes de pasar a la siguiente imagen, quiero comentar que el mirador es simplemente hermoso. Ahora sí, pasemos a lo siguiente y vemos al T-Rex y la entrada al Parque San Diego. Y es simplemente espectacular. También debo comentar que el agua es una bendita locura y además vamos a tener más objetos de paisaje como estos que están en el agua, y los árboles pues dan una esencia positiva al juego. Continuamos y nos volvemos a encontrar con el bioma desértico, y por lo que vemos tendremos misiones similares al videojuego anterior, como por ejemplo que los Stegosaurus tengan un 90% de comodidad. Y vaya gente, Jurassic World Evolution 2 tiene muy buena pinta, la verdad, y es que las rocas, todo esto es espectacular. Bueno, continuamos y nos encontramos con 3 brachiosaurios tomando agua, pero lo curioso es que lo hacen al mismo tiempo, y esto va a dar mucho más realismo al videojuego, y la verdad es que es bellísimo. Es bellísimo ver a estos grandes saurópodos tomando agua. Creo que por mí me quedaría viendo esta imagen durante horas, pero tenemos que continuar con el video. Y después vemos cómo se desplazan por su hábitat juntos, y vuelvo a recalcar que esto da un mayor realismo al juego. Después nos topamos con un Allosaurus y Dios, es simplemente brutal, se ve imponente, se ve mucho mejor con esa nueva texturización, y esta skin creo que es la mejor que he visto de momento. Y bueno, ahora vemos cómo los dardos se quedan pegados a su cuerpo, y bueno, después vemos cómo lo sedan y lo trasladan a su recinto, y esta animación es brutal. Es como si se rascara la cabeza, por así decirlo. Pero justo cuando le tomé esta captura parece que está saludando, ¿no? Así que todos saludemos al Allosaurus. Y bueno, después tenemos otra vez al Stegosaurus, y este Stego es medio rochoso frente a las cámaras, porque vemos cómo se tapa su cabeza, cómo se esconde, ¿no? Y después vemos como el puesto de guardabosques está recolectando información del Baryonyx, y este dinosaurio necesitará una amplia cantidad de agua en su recinto. Y al fin tenemos un vistazo mayor al comedero de peces, y supongo que tendrán nuevas animaciones al comer de estos comederos. También nos muestran que hay Triceratops sueltos y tenemos que sedarlos. Como ya sabemos, pues Jurassic World Evolution 2 ocurre después de los eventos de Jurassic World Fallen Kingdom. Y bueno, el Triceratops es uno de mis dinos favoritos, y sin duda creo que también de alguno de ustedes. Por lo que vemos en esta otra imagen, pues parece que el Allosaurus se juntó con el T-Rex, y ya sabemos cómo terminó la historia. Bueno, aquí es la instalación palomédica donde llevarán a los dinosaurios que están heridos de combate o de caza y tienen que sanarlo, ¿no? Cosa que esto da una mayor realismo al juego y más mecánicas al juego sobre todo. Y bueno, aquí nos dan un mayor vistazo a un parque nevado. La nieve va a ir desapareciendo conforme pase el tiempo, y con respecto a esto me parece genial. Muchos de ustedes, incluido yo, hemos estado pidiendo esto durante mucho tiempo, y me agrada que podamos ver nieve dentro de este juegazo. Bueno, ya hemos comentado en anteriores videos, pues Jurassic World Evolution 2 abarca todos los DLC del juego original, y aquí vemos los coches y también se confirma al Compsognathus, que lo vemos corriendo por ahí. Además, casi lo chanca el coche, y si es así también podemos confirmar a los híbridos del Dr. Wu. Ya no, hijo, no te creo. Bueno, tenemos el regreso a Nublar para el modo teoría del caos, y tenemos por fin a la Indominus Rex. Y wow, su texturización me encantó completamente, su rediseño es simplemente increíble, aunque lo vimos pequeños segundos, pero sin duda creo yo que fue lo mejor de este diario de desarrollo número 2. Y bueno, hablando del modo teoría del caos, tengo una teoría loca, y tal vez en el juego podríamos hacer quizás qué pasaría si la Indominus Rex no mataría a su hermano. Bueno, dejen sus opiniones en los comentarios. Y bueno chicos, sin duda Jurassic World Evolution 2 supera por mucho a su antecesora, y no solo gráficamente sino también en las mecánicas, modos de juego y los dinosaurios.
Y bueno, estamos llegando a la parte final de este video y vamos a pasar con los saluditos. Y tenemos a Abdiel Manzanero, Max XD, Aurelio Arrita Soto, Yar Luna y finalmente Anonymous Rex. Vale, cracks, un gran saludito especial para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por el apoyo a este canal. Y bueno, gente, ahora sí, nos vemos en la próxima.